Muy buenas tardes, estimado auditorio de su punto de encuentro, que se transmite a través de nuestra plataforma digital Cadena Política Radio. El día de hoy es nuestro último programa de este año 2024 y por ello quisimos tener un invitado de lujo, un invitado de honor. Para Cadena Política es un honor tener en este estudio al recién electo constitucionalmente presidente municipal de Toluca, el licenciado Ricardo Moreno Bastida. Muy buenas tardes, Ricardo. ¿Cómo te encuentras? Gracias, Marco, muchas gracias a Cadena Radio, que siempre me han permitido expresarme libremente. Hoy con gusto vengo a esta última emisión de este año, porque el año que entra tendremos mucho trabajo y espero que me invites en la medida Desde que luego. podamos y que tengamos algo que decir a las y los toluqueños. Te lo aprecio mucho. Desde luego, Ricardo. Bueno, ya ha estado con nosotros como senador, Ricardo Moreno, pero no está de por más dar algunos puntos muy relevantes de su semblanza. Él es egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México, es abogado, ha tomado distintos diplomados, cursos, creo que tienes una maestría, Es correcto. ¿verdad? En Derecho Electoral. Derecho procesal constitucional. Así es, lo decíamos la ocasión anterior. Y lo que nos interesa en este momento, que es tu trayectoria política, has sido diputado local, has sido senador de la República y diputado federal, primero Es diputado correcto. federal y posteriormente senador de la República, Así es. en donde tuviste un papel muy destacado como diputado federal, porque es cuando te tocó el famoso Pemex Gate. Fui presidente de la sección instructora de aquella legislatura y efectivamente instruimos el procedimiento denominado, por todo el mundo conocido como Pemex Gate, que fue un procedimiento de desafuero en contra de dos líderes sindicales, que entonces era uno senador y uno diputado, Romero de Champs Romero de Champs y Ricardo Ricardo Anaya. Aldana. O sea, tú fuiste el que iniciaste ese procedimiento. Nos tocó, digámoslo así. Sí. Así es. No, y además en tu semblanza decimos que, pues desde tu vida estudiantil fuiste un político muy activo, muy luchón, ¿no? Hemos remado siempre contracorriente en la adversidad desde la oposición y desde la preparatoria he tenido la inquietud de hacer una participación política, de reivindicar causas, de levantar mis banderas, alzar mi voz y esa ha sido permanentemente mi vida. Nací para la política, debo decirlo, para mí es un placer, un gusto. No vivo de la política, vivo de mis negocios personales. En realidad la política es un placer para mí. Ojalá hay muchos políticos así lo vieran como tú, ¿eh? Qué bueno, porque tendríamos buenos dirigentes. Pues mira, yo creo que la vida individual es muy particular. Cada uno vivimos circunstancias distintas, cada persona. En mi caso, y hablo en mi caso muy particular, yo no he trabajado en la política. Porque cuando uno hace lo que le gusta, no trabaja. Yo me divierto. Por eso yo creo que estoy bien conservado y recibí muchos halagos, por cierto, de que no aparento la edad que tengo, ¿no? Sí, estoy recorrido en terracería y Pues estás muy joven. 55 años. Bueno, es un En la chamaco. plenitud, en la Eres, plenitud. eres un chamaco todavía. No tanto, no tanto. Estamos en plenitud, lo cual me da mucho gusto porque además llego en plenitud a una de las responsabilidades más importantes de mi vida. Yo pienso al contrario de cómo piensa la clase política tradicional. Regularmente se dice que la carrera política debe iniciar con la presidencia municipal, después ser diputado local, diputado federal y si se puede senador o O gobernador. gobernador. En mi caso particular yo creo que es totalmente distinto. Quien quiera gobernar su municipio debe llegar con plenitud de conocimiento de relaciones públicas, relaciones políticas, porque es precisamente la presidencia municipal en donde juegan una gran diversidad de elementos, entre ellos la capacidad de gestión, las relaciones políticas y públicas, el conocimiento ya adquirido y creo que en mi caso las condiciones me han llevado a que yo llegue en plenitud, no solamente de fuerza física, sino también en plenitud de conocimientos,
de experiencia política y que hoy la quiero poner al servicio de los toluqueños. Y yo creo además, yo agregaría algo que debe enorgullecerte a ti, que eres de izquierda, de siempre has sido de izquierda, sobre todo en esta época donde el político ya no tiene una ideología, no sustenta bien su ideología. Y vemos que cambia de un partido, del PAN se van al PRI, del PRI se van al PRD, al Movimiento Ciudadano, en fin, tú no, tú siempre has sido de izquierda. Podríamos decir que eres un político joven de izquierda puro, Sí, como nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. yo lo resumiría en que mi credencial de elector nunca ha pecado y nunca me verán en una boleta electoral en un movimiento distinto al que yo mismo me sumé desde hace 42 años de mi vida. Yo empecé muy chico en la política, inicié antes de la apertura democrática en este país, empecé en organizaciones clandestinas, hay que decirlo, allá por los años 80 bajos, 84, 85, y ahí me formé, y aquí sigo con un pensamiento único, porque ser de izquierda es una forma de ser y de pensar, no es solamente una candidatura. En mi vida he tenido siempre la reivindicación de las causas más nobles de la gente. He abanderado movimientos. Una gran parte de mi lucha fue durante los años 80 y 90 porque en México existiera democracia y todo mi trabajo estuvo concentrado en que tuviéramos un modelo democrático en este país y que tuviéramos la oportunidad de participar políticamente. Esto lo hemos logrado, se ha coronado toda esta larga lucha y ahora toca la otra parte. ¿Democracia para qué? Democracia evidentemente para elevar las condiciones de vida de la gente en un marco democrático de participación en donde la pluralidad existe, va a seguir existiendo y hay que prohijarla. Evidentemente soy seguidor de Andrés Manuel López Obrador, de las tesis del movimiento de la Cuarta Transformación, que también ayudé en su momento a conformar, ayudé para que se consolidara en el gobierno y hoy toca construir el segundo piso de la Cuarta Transformación. Y más me llena de orgullo que pueda yo acompañar en su gobierno a la primer gobernadora del Estado de México, proveniente de la Cuarta Transformación, Y de tu mismo que es la maestra además. Delfina Gómez. Pero también me da muchísimo gusto que pueda acompañar a la primer presidenta de México, a la doctora Claudia Sheinbaum, que además me unen con ella lazos ideológicos muy añejos. Ella fue dirigente y militante del PRT, que en ese entonces, en los años 80, era un partido de izquierda pura. PRT. Del PRT, Revolucionario de los Trabajadores, que encabezaba a Rosario Ibarra de Piedra. En aquellos la años lanzaron de candidata a la presidencia. fue candidata en 1988. La primer candidata a la presidencia de la República fue Rosario Ibarra de Piedra. Y de ahí tu vínculo con la actual presidenta. Y de ahí mi vínculo. Ella se expresó abiertamente en el año de 1987, si mal no recuerdo, en el movimiento del CEU, en la Universidad Nacional Autónoma de México, que es esta vertiente perretista la que construye en buena medida el movimiento del CEU. Poca gente lo sabe, entonces nos unen lazos ideológicos más sólidos de lo que mucha gente piensa. Sí, y además jóvenes los dos, de izquierda. Sí. ¿Algún referente de un líder nacional de izquierda que te haya impactado a ti para seguir ese camino? Híjole, te puedo contar varias anécdotas de dos personajes que cambiaron el rumbo de mi vida política. El primero, Pablo Gómez Álvarez, un dirigente estudiantil en 1968, extraordinario polemista, masón, gran orador, extraordinario parlamentario. Como economista es muy buen parlamentario, diría yo. Lo conocí personalmente por ahí de 1995. Era yo subsecretario de Asuntos Municipales del Comité Ejecutivo Nacional del PRD en ese entonces, y él era representante del PRD en el Instituto Federal Electoral.
Ahí lo conocí y tuve la dicha de conocer a un gran monstruo que yo admiraba. Tiempo después coincidimos. Creo saber quién es ese gran monstruo. El mismo Pablo Gómez. Yo lo veía como un monstruo en la política, como un monstruo en la tribuna, y me tocó coincidir con él, siendo yo diputado federal, en el Instituto Federal Electoral. Él era representante del partido y yo representante del Poder Legislativo. Instruimos juntos al interior del IFE el procedimiento especial sancionador para que se fiscalizaran los recursos provenientes del Pemex Gate, y juntos dimos la lucha para que se multara al PRI con 1,100 millones de pesos, la multa más elevada en la historia de México, pero también meses después se impuso una multa también por un procedimiento que desencadenamos al PAN por más de 360 millones de pesos por aportaciones indebidas al PAN, a la campaña de Vicente Fox, por la asociación esta que se llamó Amigos de Fox. Se multó a ese partido por 360 millones. Entonces, ahí coincide con Pablo Gómez, y tengo la fortuna entonces de haber platicado con alguien que yo siempre considero un grande, y hace un año y medio, me hizo un regalo fantástico, que fue recordar esos momentos del Pemex Gate, hacerlos públicos y hacer una remembranza de mi participación. Además, para recordar al auditorio, el Pemex Gate se dio cuando fue la campaña La Bastida. Sí. Y que salieron recursos del sindicato de Pemex. Es correcto. Incluso hablaban en aquel tiempo. El primer asunto de desvío de recursos públicos plenamente comprobado en favor de un partido político fue ese, el Pemex Gate. Nosotros lo atacamos en dos vertientes: en la sección instructora para desaforar y seguir penalmente este desvío, y en la vertiente administrativa a través de las sanciones del entonces IFE, Instituto Federal. Incluso algunos de ellos llegaron a prisión. ¿Te acuerdas Carlos Almada, que era en aquel tiempo? No, Carlos Almada llega a la cárcel por otros motivos. Defraudación fiscal. No, del Pemex Gate, finalmente, el tiempo nos dio la razón. Calderón pacta con Romero de Champs y con el PRI en un acuerdo de impunidad, matar el asunto en la Cámara de Diputados, que no continuara el procedimiento. Se mandó al archivo y desgraciadamente una votación entre el PRI y el PAN, la primera votación conjunta del PRIAN, decidieron desechar este dictamen de la sección instructora que proponía el desafuero de Ricardo Aldana. Fíjate, todo ese bagaje, todo ese conocimiento que tienes es lo que te va a servir como dirigente, como presidente municipal en Toluca. Es lo que sostengo, que la experiencia política que se tiene nunca está por demás. Al contrario, yo creo que esto nos permite ponerla al servicio de la gente. Ya estamos muy curtidos, ya no nos espantan moscas tan chiquitas, ya estamos hechos y porque derechos. además tú has querido ser presidente municipal en algunas otras ocasiones. Sí, claro. Como que te la debían. Yo creo que en política no hay deudas. Yo creo que hay circunstancias, y no se dieron las circunstancias, ni tuve los apoyos adecuados en su momento. Efectivamente, desde el 18 fue la primera vez que yo intenté lograr la candidatura por Morena. En el contexto de la elección presidencial del 18, yo defino, junto con muchos compañeros, que lo mejor es ir a formar una gran alianza y permitir que la candidatura la encabezara otro personaje, y permitir que Andrés Manuel López Obrador, o asegurar que Andrés Manuel López Obrador también ganara en Toluca. Por una razón: nunca había ganado la izquierda en Toluca, jamás, ni en 1988 lo había logrado. Quizás el PAN hacía un poquito de sombra. El PAN ya había tenido triunfos, pero no la izquierda, y además había ganado ese PAN duro, el PAN de derecha extrema. No hay que olvidarlo. Entonces, en ese momento yo decidí, junto con muchos compañeros,
dejar pasar y esperar mejores tiempos. En el 21 volví a intentarlo, no se dieron las condiciones, las circunstancias no fueron favorables, pero ahora todo llega a su justo momento. Hoy llego con mayor experiencia, con mayor pundonor, con más energía, pero además curtido. Y con más conocimiento. Porque además Toluca es una ciudad difícil de gobernar, muy no es sencilla. Difícil. Pongo un ejemplo muy simple, es la capital del Estado de México, pero además es la sede no solamente de los poderes públicos del Estado, sino la sede de los medios de comunicación, por lo tanto siempre está observado el gobierno de Toluca. Es muy similar a como lo que sucede en la Ciudad de México como capital del país. Los medios de comunicación están asentados en la capital del país y por lo tanto las autoridades locales siempre están vigiladas y qué bueno por los medios de comunicación. Entonces no es sencillo, no es fácil, tenemos nuestras propias circunstancias, muchos años de abandono, muchos años de atraso y desde luego que esto nos pondrá a prueba. No tiene el nivel de la capital de un estado tan importante como es el Estado de México. Nos hemos rezagado más de 30 años en el tiempo, hemos perdido competitividad, no estamos generando los empleos que la gente reclama, que los jóvenes reclaman. Desgraciadamente no estamos explotando a plenitud nuestra infraestructura industrial que ya está instalada aquí y que debiera de generar mucho más oportunidades para los jóvenes, para que haya empleos de calidad con salarios también más remuneradores. Creo que una buena parte de mi gobierno va a estar encaminado a la promoción de Toluca como destino de las inversiones industriales, de inversiones productivas que atraigan empleo hacia los toluqueños. 40% de los jóvenes que egresan de las universidades y de los tecnológicos del Valle de Toluca, no solamente de Toluca, sino de todo el Valle, se están yendo. Se está invirtiendo la pirámide poblacional en la que se indicaba que Toluca era una ciudad de inmigrantes. Ahora estamos generando emigrantes hacia sobre todo el Bajío y el norte del país, pero además son jóvenes preparados, mano de obra calificada que el Estado de México ha generado y que es el gasto más importante, el gasto social más importante de cualquier estado es la educación y no estamos recibiendo retribuciones a cambio de ello. Y eso es una forma distinta de ver las cosas. Es muy claro ya los puntos de tu agenda. Yo recuerdo que en la ocasión anterior que nos hiciste favor de acudir a una entrevista, ya nos hablabas de una serie de ejes que ya lo traes en la mente, de todos los aspectos, esto de desarrollo industrial, movilidad, seguridad, y lo que iluminación, pavimentos, calles, nuevas tecnologías. Nos dabas incluso cifras estadísticas en aquella ocasión. Sí. O sea, se ve que te has metido, has estudiado. He estudiado, mira, he estudiado por necesidad y he estudiado por gusto. Debo decirlo. A mí me gusta aprender. Soy una persona que he estudiado toda mi vida. He dejado de estudiar, me parece, los últimos 5 años académicamente, aunque soy una persona que lee mucho. Lo sé, que eres un gran lector. Me informo. Conocedor del Imperio Romano. Mucho, me encanta la historia romana. Por cierto, vayan a ver la película de Gladiador 2. No es tan como la cuentan. No es tan buena como la primera. No es tan buena como la primera y no es como la cuentan, pero es interesante para despertar el ánimo y sobre todo que genere expectativa para que la gente lea. Y les voy a recomendar, hay varias trilogías muy interesantes de un escritor de Barcelona, español, Santiago Posteguillo. Claro. Tiene 3 grandes, 4 trilogías. La trilogía de Trajano, la trilogía de Aníbal, la trilogía de Julia Domna y la trilogía de Julio César. Entonces, precisamente ahorita que te hablaba de Memorias de Adriano, claro. Sale Trajano. Sí, claro. Que Trajano viene siendo el padrino de... El primer emperador nacido en Roma. Así es. Él es hispánico, no es España como tal la conocemos hoy en día, era la península como tal de Hispania. Entonces, él se convierte, por azares del destino y por sus propias características militares,
en el primer emperador no romano, y además fue un extraordinario emperador que tiene tres grandes obras magníficas. Una, en su mandato, en su gobierno, en su imperio, se construye el primer puente sobre el río Danubio, que era la frontera natural del Imperio Romano. Ahí se dividían los bárbaros del norte y la civilización de Roma. Dos, él construye la columna Trajana para conmemorar sus triunfos. Esa existe todavía, para conmemorar sus triunfos sobre el imperio de la Dacia. Y bajo su tutela, su gobierno, se hace la ampliación al anfiteatro Flavio, mejor conocido como el Circo Romano. Que también todavía... O el Coliseo Romano, que no es Coliseo, es Coloso, viene de Coloso porque ahí estaba una estatua gigantesca, Coloso, de Nerón, que fue destruida después por la gente de Roma. Recuerdo que en alguna ocasión platicábamos con otro amigo común, que también es amante del Imperio Romano, ¿recuerdas? Sí, claro. Nuestro amigo, el notario público, Jorge Ramos Campirán. Desde aquí le mandamos un saludo al querido George, que también empieza a hablar con él y se va. Nos vamos. Sí. Alguna ocasión platicamos más de 2 horas en una circunstancia muy particular, porque no teníamos pensado platicar. Yo recuerdo. Y nos quedamos ahí varias horas en un café. Sí, interesantísimo. Es un conocedor también de la historia de Roma. Oye, pues hay muchas cosas que posiblemente, y ojalá las puedas tomar. Por ejemplo, hablemos de las reflexiones de Marco Aurelio. Está de moda, se está relanzando el libro, yo ya lo leí, desde luego. Hay una nueva edición, se me va ahorita la editorial, en pastas duras, muy bonita, muy... No la conozco, fíjate. Te la voy a regalar. Es una edición muy bonita, muy cómoda, con una letra... Fue el más prolijo, el emperador que más escribió. Reflexiones, sí fue el emperador que más escribió. Hace referencia a muchos conocimientos que tal vez se hubieran perdido si no existiera su libro, como Reflexiones. Es uno de los pocos libros de ciencia política que se escribió como ciencia política, las Reflexiones. Hay que recordar que desgraciadamente Marco Aurelio no tuvo descendencia, no pudo tener hijos. Y su sobrino, Cómodo, es quien llega después a ser emperador, porque lo designa su heredero. Como fue un muy mal gobernante. Y desgraciadamente echó a perder todo lo que Marco Aurelio había construido en el imperio, y sobre todo las relaciones de poder en el Senado, que estaban impulsando una transformación de la vida en Roma. Oye, presidente, entrando a materia, vamos a tener un año posiblemente complicado por la llegada de Trump, a nivel exterior y a nivel interior. Aunque se están tomando las medidas adecuadas. Hoy anunció la presidenta los apoyos legales que van a dar los consulados a nuestros paisanos que los quieran repatriar. Pero todo eso también va muy relacionado con la situación económica. ¿Cómo sientes, cómo ves tú que le puede ir al Estado de México con esta situación? Te voy a hablar con franqueza, porque además lo escribí, no sé si ya lo publicaron o no, un artículo sobre el particular. Primero decirte, lo que estamos viviendo no es un ataque solamente sobre México, sino es una redefinición de las relaciones de poder de Estados Unidos en el contexto internacional. Donald Trump, a la par de México, pues, también lanzó amenazas a Canadá, por ejemplo, que es su socio comercial. Lo mismo, un día habla de inmigrantes, que al otro día sobre tráfico de drogas, que al otro día habla sobre Putin, o el día siguiente sobre Asia. Lo admira a Putin. Yo creo que es... No sé ahora. Como lo creo. Yo no me callo. A veces me dicen que eso no es inteligente. Que en política. Te ves más bonito calladito, no. No, me parece que hay que ser claros, y sobre todo con la gente. Y cuando se está en medio de un medio de comunicación hay que actuar realmente como se piensa.
Mira, Putin tiene claro quién es el adversario o el enemigo comercial de Estados Unidos. Y no es Rusia. Rusia no comercia con Estados Unidos. No le significa un problema. China sí. Y por eso la amenaza sobre todos los productos chinos. La amenaza sobre la industria, incluso nacional americana, que está sentada en China. Acaban de establecer unos aranceles. Así es. Bueno. Sobre las importaciones claro, que vienen. Yo estoy convencido que Donald Trump lo que está pretendiendo es generar 3 grandes mercados. Estamos en la primera batalla mundial realmente tendiente a la conquista de mercados. No es una política expansionista de ganar más territorio, sino realmente lo que se está buscando es dónde colocar los excedentes de producción. Hemos llegado a un nivel de producción en el mundo como seres humanos en donde tenemos más mercancías que consumidores. Entonces la gran lucha hoy en día es dónde colocar las mercancías. Evidentemente que Donald Trump está protegiendo su mercado interno, pero tiene un grave problema. No tiene dónde colocar tampoco las mercancías que produce. Por eso su gran redefinición en el mundo. Él quiere que se conformen 3 grandes bloques: Europa, Asia y América. América no considerada solamente como Estados Unidos, sino como todo el continente americano. Y yo lo que creo en ese sentido es que México tendrá una gran disyuntiva. No voy a hablar a nombre de la Cuarta Transformación, estoy hablando exclusivamente como Ricardo Moreno, para que no haya distinción. Puedo diferir de la Presidenta de la República incluso, y lo voy a decir tal cual es. México tendrá una disyuntiva que resolver. O es cola de león o cabeza de ratón. Es decir, o nos alineamos en el bloque comercial de Estados Unidos o nos vamos con China. Así van a estar las cosas. Los intereses chinos en México, y poco se ha hablado sobre el particular, han tenido mucha dificultad para su instalación. Oye, incluso tú recordarás, las cosas no suceden por casualidad. Y el trato, incluso de Estados Unidos con México, tiene mucho que ver en esas decisiones que se tomaron en el gobierno de Enrique Peña Nieto. La cancelación del proyecto del tren eléctrico México-Querétaro, que estaba dado a una empresa china, y que se revocó ilegalmente, hay que decirlo como es, fue por una solicitud directa del gobierno de Estados Unidos. La cancelación de esto, decían que era un centro comercial, no, era una gran sala de exposiciones de productos chinos en Cancún, Dragon Mart. Fue una solicitud del gobierno americano, porque estaban protegiendo el interés de Estados Unidos. Ahorita que hablamos de Trump, ¿cómo ves? Él quiere intervenir, porque lo ha dicho, la frontera, ya ha nombrado halcones a Hogan y al otro cuate que va a ser la parte de Marcelo Ebrard. Pero ¿tú crees que sí quiera un gobierno injerencista? No. En realidad lo que está planteando es una política cerrada. Me refiero al tema de seguridad, que es lo más es una con otra lacerante que está ahorita. Mira, Estados Unidos se ha negado a abrir en el seno de los diversos tratados de libre comercio que hemos tenido y que se van a tener en el futuro, el capítulo relativo a el libre tránsito de personas entre los países signantes del tratado. Eso sería una buena puerta que tocar en este momento. Europa lo solucionó hace 50, 60 años y nosotros no. ¿Podría ser? Yo creo que sería el tiempo de reivindicar el que los países signantes del Tratado de Libre Comercio, del Telecán o TEMEC ahora, podamos circular libremente, sin fronteras. Oye, ¿cómo ves Toluca en esta materia de seguridad? ¿Cómo lo sientes? Bueno, estamos sufriendo evidentemente una crisis de inseguridad. Hay una alta percepción de inseguridad.
tenemos una tasa... ¿Percepción o es la realidad? Allá voy. Desgraciado o afortunadamente las redes sociales nos colocan ahora la información en tiempo real, en cualquier punto del mundo donde estemos. Hay una sobreexposición de la gente en redes sociales. Evidentemente la nota roja, la nota amarillista, el comentario, el video que se viraliza genera una percepción. A veces que muchas veces no es la realidad. A veces esa percepción distorsiona la realidad. Yo creo que en Toluca lo que tenemos es una alta tasa, por ejemplo, de delitos de bajo impacto. Del orden común. El robo en todas sus modalidades, casa habitación, cajero, tarjeta viente, en transporte público, etcétera, es una realidad. Tenemos una alta incidencia del robo. Ese robo no es muy difícil de atacar, hay que decirlo. De hecho, lo que estamos proponiendo nosotros ahora es, por ejemplo, subir a la policía municipal al transporte público, a efecto de evitar los robos en el transporte público. Lo que vamos a hacer, va a haber muchos operativos tendientes a regularizar el tema de las motocicletas. Nosotros queremos saber quiénes son los motociclistas, dónde viven, hacer un registro. Que se ha convertido en un cáncer, hablando en materia de seguridad. Sí, claro, sobre todo porque no hay una venta correcta de las motocicletas, no se ha intervenido en el mercado de las motocicletas, tenemos un desorden porque no se aplica la ley, tenemos prácticas muy peligrosas, tenemos a gente que conduce una motocicleta con 4 o 5 personas, y eso no puede suceder por una cuestión simplemente de seguridad personal y de la familia. Desgraciadamente hemos tenido una policía municipal y también unos ciudadanos, hay que también hacer la crítica, inconscientes. Se piensa que en la motocicleta pueden ir 4 personas, cuando realmente está hecha solamente para llevar 2 pasajeros. ¿Vas a regular todo eso? ¿Lo vas a reglamentar? Por seguridad de la gente. Paso. Por seguridad de la gente, porque hay que evitar que la gente muera, sobre todo niños, muchos niños se transportan en motocicleta inconscientemente, sin casco, sin medidas de seguridad, en forma colectiva, a exceso de velocidad, rebasando por los carriles de la derecha, en fin, pero también los vehículos, evidentemente hay que meterlos en orden. ¿Tienes pensado hacer algo para agilizar la movilidad del transporte público? Fíjate que hemos estado insistiendo en la necesidad de que se regule al transporte público, sobre todo en algunas de las avenidas principales. He platicado con los concesionarios de transporte público, los he tratado de convencer de que la ciudad ya cambió. Las concesiones que están explotando datan de 30 a 40 años. Y camiones ya muy... Y las rutas y derroteros ya no son, digamos, económicamente rentables, porque la ciudad ya mutó, ya cambió. Por ejemplo, en el centro de la ciudad de Toluca, que es hacia donde se dirigen la gran mayoría de líneas, de rutas y de derroteros, es una ciudad abandonada. Tiene actividad comercial, nada más, pero ya no tiene habitantes. En el primer cuadro de la ciudad, y perdón que lo diga, habitan 1,476 personas en el primer cuadro de la ciudad. Realmente la población son los comercios que están ahí. Es una población flotante. No viven ahí. No viven ahí, no generan ningún que se arraigue ningún nuevo habitante. Por lo tanto, el movimiento de las personas ha cambiado en la ciudad. En las delegaciones de San Pablo, San Andrés, San Cristóbal, San Mateo Zacatipan, Sauces, concentra el 60% de la población. Y el origen y el destino ya también cambió de esas personas para transportarse. Y no están cubiertas por el transporte público. Entonces, básicamente la gente está gastando altas sumas de dinero en taxis o en estos bicitaxis, mototaxis, de muy mala calidad del transporte. Qué bueno que no se han
no han estado operando esos visitantes en Toluca, como en Todavía otros no, municipios. aunque hay que decirlo, en algunas de las delegaciones de Toluca ya existen desde hace varios años. Yo llamo a que todos volteemos a la otra Toluca, a la que no es el centro. Toluca la Bella. Solamente algunos tienen puesta la vista en Toluca la Bella y tenemos otra realidad. Toluca los pueblos, Toluca las delegaciones, que se viven realidades distintas. Incluso te voy a dar un dato. Todo el mundo dice que en Toluca no hay vida nocturna y que se muere la ciudad a las 7. Eso pasa en el centro. Pero si tú vas a San Pedro Totoltepec, a San Mateo Zacatipan, a San Cristóbal, ahí la vida termina a las 10, 11 de la noche. Es una realidad totalmente diferente. Bueno, esta avenida que está cerca de aquí, que nos lleva precisamente a San Pablo Octopan y San Andrés, tú ves, está llena de restaurantes, de taquerías, y tiene vida hasta las 11, 12 de la noche. Y es otra realidad. Sí, básicamente el centro son comercios, ¿no? Así es. Entonces yo llamo a que actuemos inteligentemente. ¿Tenemos que conservar el centro? Sí, pues desde luego, nuestro centro político, nuestro centro comercial, pero ya también hay otros centros comerciales en la ciudad, esta parte de el Parque Toluca, Alfredo del Mazo, por ejemplo, Vialidad Aeropuerto, son ahora los principales centros de consumo. Ahorita que hablas de de ciudad. Vialidades, te dejaron un municipio destrozado en cuanto a vialidades. Yo advierto y lo he comentado, lo he dicho fuerte y quedito, vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance porque tengamos mejores vialidades. No va a ser posible terminar. Toluca tiene 2.475 kilómetros de avenidas. Para que imaginemos y dimensionemos, sería como una carretera de Toluca a Nueva York. Y eso no se construye en 3 años, ni se repavimenta en 3 años. Vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para lograr tener circuitos en las colonias. Pero sí le estás destinando parte importante del presupuesto para... Estoy planteando, aunque debo decirte, tenemos un candado ahí que no me gusta. Los fondos federales y estatales que reciben los municipios no contemplan casualmente recursos para el mantenimiento de vialidades. Nos orillan a hacer infraestructura nueva. Eso no permite entonces distraer muchos recursos para el mantenimiento, lo tienes que hacer con los recursos propios del ayuntamiento, con los que genera el propio ayuntamiento. Esto nos ha llevado a tener estas consecuencias. Yo llamo a repensar las reglas de operación de los programas, tanto federales como estatales, para destinar una buena parte de esas partidas a la reconstrucción de nuestras avenidas, al mantenimiento preventivo de nuestras vialidades. Yo estoy convencido de que esta crisis no hubiera pasado si hubiéramos dado mantenimiento preventivo, que es muy barato. Hace unas 2 semanas aplicamos una medida preventiva en una calle como una muestra, que es términos muy llanos para que la gente lo pueda comprender. En aquellas calles que están, que tienen simplemente algunas grietas, que no se han hecho los baches, se aplica una especie de impermeabilizante que alarga hasta 10 años la vida útil de los pavimentos. Si hubiéramos invertido en eso como medida preventiva, no estaríamos en la crisis que hoy estamos. Claro, lo preventivo. Entonces, vamos hasta en la prevenir, salud, acuérdate, claro, lo preventivo es lo que que debe aplicar. Vamos a actuar en forma preventiva y también en forma correctiva. Vamos a partir el presupuesto en 2 para la conservación de nuestras calles. Además tienes una gobernadora que están en la misma frecuencia, que ella debe querer rescatar Toluca. Fíjate que me llevé una grata sorpresa en su discurso ahora que nos acompañó en la toma de protesta. Ya me lo habían dicho. Que es una gobernadora a pie. Es una gobernadora que, aunque no lo crean, recorre la ciudad, conoce la realidad de la ciudad y lo dijo expresamente en su discurso. Es una ciudad que le hace falta invertirle. Poco más, poco menos, dijo, el gobierno del estado le debe a la capital. Es una ciudad oscura. Sus casas, sus fachadas están feas. Así dijo.
Sí, con la sencillez que la caracteriza. Y yo creo que es un mensaje a todos. Ahora, yo entiendo, porque soy de Toluca, porque he vivido, porque estudio la realidad, puedo entender y puedo explicarle el por qué las fachadas de muchas colonias de Toluca están abandonadas. Y te voy a dar el dato. Cerca del 70% de la población de algunas colonias como Américas, Granjas, Federal, Morelos, Sánchez, barrios tradicionales, centro histórico, están habitadas por adultos mayores, que ya su prioridad no es pintar y embellecer sus casas, sino lo que quieren es alimentarse. Qué dato tan interesante. Quieren alimentarse, quieren tener su medicamento y quieren internet para ver series de televisión, lo cual es justo y legítimo. Entonces necesitamos atraer más población joven al centro histórico de Toluca, en una medida de repoblación. ¿Y cómo piensas lograrlo? Se induce, para eso son las políticas públicas. Yo he señalado que hay que generar, primero, condiciones para atraer la inversión en desarrollos verticales, que además a Toluca le urge crecer en forma vertical y ya no en forma horizontal. Ya la forma moderna de vida de los matrimonios jóvenes es en departamentos, en torres de departamentos. Hay que generar que en Toluca tengamos cada vez más torres de esta naturaleza. Para ello vamos a generar algunos corredores destinados a ello, dotarlos de infraestructura moderna, que haya servicios modernos, que haya transporte público eficiente. ¿Y cómo se hace? Ya se ha anunciado, por ejemplo, por parte del gobierno del estado, la introducción del Mexibus en Toluca, la ruta de Sinacantepec a Lerma, que cruza de oriente a poniente todo Toluca, sobre Avenida Morelos. Entonces, ese será un medio de transporte económico, ecológico, eficaz, barato, cómodo. Ahora, alrededor de esto tenemos que construir facilidades para atraer gente joven, para que ese servicio público también tenga gente que lo ocupe. ¿Me explico? Ya no vamos a invertir en el transporte, hay que ser inteligentes, hay que aprovechar esa infraestructura, como hay que aprovechar la infraestructura del tren el Insurgente. Ya se creó un plan de desarrollo parcial en donde alrededor de las estaciones hasta 1 kilómetro de radio se permiten alturas importantes. Sobre esto de jóvenes, quiero decirte que se está conectando con nosotros Rodrigo Trujillo. Dice que a partir del 1 de enero un nuevo comienzo y se convertirá en la capital del progreso y las oportunidades. Saludos, Ricardo Moreno. El mismo Rodrigo Trujillo dice que tendrá un nuevo comienzo y un cúmulo de oportunidades. El colectivo Regeneración dice: excelente análisis de la situación que vive todo Toluca. Un gusto saber que conozca bien la problemática de cada población en la región. Tú has dicho que vas a ser un presidente a pie, igual que la gobernadora. Recorrí 300 kilómetros en campaña a pie, visitando comunidades, delegaciones, calles, avenidas. Y sigue, no tengo por qué dejar de hacerlo. Dice también el colectivo Regeneración, dice Marité, Pasión por Toluca, Ricardo Moreno. Enhorabuena, presidente. Elisa Max, Pasión por Toluca, Ricardo Moreno. Ver más, mira, tienes tus buenas admiradoras. María Félix Camacho Torres, María Camila Martínez, dice: este 1 de enero se da historia con Ricardo Moreno. Pues así esperamos todos, de verdad, por Toluca. Hasta yo mismo lo espero, de verdad, porque también como ciudadano me ha tocado padecer Toluca. Amigos por un México feliz, Asociación Civil de Asociaciones de Toluca, dice: con presidente, no está usted solo, estamos la sociedad de gobierno, sumando esfuerzos y voluntades, muchas trabajando gracias para todos. Igual, amigo por un México feliz, saludos, presidente, sin duda Toluca brillará con pasión día a día. Igual, México feliz, saludos, presidente. Colectivo Regeneración, nuevamente Marité, Elisa Max, Pasión por Toluca, María Camila Martínez. No, pues tienes muchos seguidores, mi querido presidente.
Muchas gracias a todos. Nos da gusto Muchas que te gracias. están viendo. Sabás Martínez Pérez, un presidente con propuestas a corto, mediano y largo plazo. Toluca la Bella. Armando Díaz, estamos listos, mi querido presidente. Sin miedo, que no está solo. Eso. Somos Proyecto 21. Eso es todo. Romero Aurón, saludos, mi presidente. Ojalá se tome atención a dos situaciones que merecen ser analizadas y resueltas para el buen camino de su administración. Importante erradicar el nepotismo. Bueno, tu formación de izquierda y todo es muy clara. Es muy clara. Debo decir, en mi caso, tengo solamente 2 hermanos viviendo aquí en México. Mi hermana vive en los Estados Unidos, es inmigrante, por eso también me interesa mucho el tema de Trump. Son mayores que yo, no tienen necesidad, son pensionados, jubilados. No tengo hijos mayores de edad. Estoy solo en esa parte, por formación, por ética. Mis hermanos nunca han participado en política y no será bajo mi gobierno que tengan la apertura para trabajar en el ayuntamiento ni en el gobierno del estado. No al menos bajo mi tutela. Te manda a saludar también Isa González, muchas gracias. José Armando Mirandalba, esperemos no nos mienta, así han hecho muchos morenistas. Juan Quijuan, Toluca, una asignatura pendiente que en manos de nuestro presidente saldrá adelante. José Luis Velasco Lino, saludos mi estimado presidente Ricardo. Saludos, 3 veces Luis. Ricardo Moreno. 3 veces, yo creo que se refiere que 3 la veces tercera Moreno. fue la vez. No, te lo comento, es una cuestión que me distingue. Yo mismo la prohijé. Yo soy 3 veces moreno. Moreno de apellido, moreno de color y moreno de partido. Soy 3 veces moreno. Nuestro buen amigo, que le enviamos un saludo a Pepe Velasco. Dice Matilde Zamudio, Caro Preso, no me falles, presidente. No tengo derecho a fallar, así lo he dicho, y lo vamos a poner de manifiesto. Edgardo Garza, ya son muchos años de recorrer la ciudad. Saludos, presidente. Erika Valdés, en DIF Toluca, esperamos su administración con gusto. Enchúleme a mi Toluquita. A Toluca la vamos a poner guapa. De hecho, tenemos un programa ya diseñado precisamente para actuar en lo referente a imagen urbana. Y el programa se llama Toluca se pone guapa. Porque para ponerla bella, primero hay que ponerla guapa. Claro. Erika Maritza Ruiz Soria, Toluca se pone bella, con Ricardo Moreno. Leopoldo Jiménez, se requiere liberar las vías de comercio ambulante. Ese es un tema, y yo quiero aprovechar el espacio. Vamos a continuar con lo bien hecho de otras administraciones. No hay que desperdiciar los recursos, no hay que desperdiciar la experiencia. Y en esta materia vamos a mantener los operativos que están en curso en el área de la terminal, en el área del centro, en el área de Isidro Fabela para contener el comercio ambulante. Qué bueno. Vamos a buscar alternativas, también hay que decirlo, para que este comercio se reubique. Mi deseo es que tengamos una plaza comercial, como fue en su momento reubicado el comercio que se tuvo en los años 80 sobre Juárez, que se pasó a una de las explanadas del Mercado Hidalgo y se les dio una opción a los ambulantes. Yo creo que esa es la medida que vamos a hacer. No se trata de quitarlos, ojo, se trata de no dejarlos ponerse. Es la contestación a Leopoldo Jiménez. Mar Flor dice, pasión por Toluca, Ricardo Moreno. José Luis Velasco Lino nuevamente dice, tenemos mucha esperanza por la visión de ciudad que tiene Ricardo aplicando los conceptos de Smart Cities. Es un concepto muy interesante que lo he estudiado en los últimos meses. Toluca debe pasar a ser una ciudad moderna, resiliente, eficiente, que los ciudadanos tienen derecho a que se les dote de servicios públicos de calidad, con calidad y calidez, pero sobre todo que sean ambientalmente amigables. Por lo tanto, una ciudad inteligente no se construye de un momento a otro. Una ciudad inteligente se construye de células inteligentes, es decir, colonias inteligentes. Vamos a poner varias colonias a prueba. Esto que te sea del aprovechamiento del Mexibus que cruzará sobre Morelos,
pues paralelo a Morelos tenemos que tener un conjunto de colonias en donde prestemos diferenciadamente algunos servicios públicos que tengan servicio de iluminación, recolección de basura, parques, jardines bien construidos, bien mantenidos, con los pastos cortados, embellecidos, y finalmente también en que las fachadas de las casas estén en buenas condiciones. Esto va a generar, y a eso aspiro, que las colonias vecinas se vuelvan inteligentes también y también se vuelvan demandantes de esos mismos servicios de calidad. Y entonces los gobiernos tendrán que responder a esas expectativas de la gente, como llevando a cabo las acciones o ampliando los radios de acción. Y paulatinamente calculo yo que en 15 o 20 años podemos tener una ciudad inteligente, donde la sociedad juega un papel significativo y vamos a generar la costumbre de que la ciudadanía sea exigente. Tenemos, señor presidente, todavía muchas preguntas. Desafortunadamente el tiempo ya no nos alcanza, pero vamos a comprometernos después de estos 100 días de tu gobierno, Con que todo nos des gusto. la oportunidad, como ahora, que nos diste la importante oportunidad para que fuera tu primera entrevista, Yo el con punto mucho de gusto, encuentro. con mucho gusto aquí contigo, Marco, que siempre me has recibido y me has permitido hablar libremente. Decirte que yo no sé de dónde salió el tema de los 100 días. Se ha vuelto una costumbre no escrita. Uy, ya esto... No recuerdo yo cuándo nació. El tema es que no me gusta atarme al tema de dar un informe de 100 días. Nosotros vamos a implementar, va a haber mañaneras, al menos 1 o 2 veces a la semana. Ah, qué interesante. Vamos a No someternos te al vayas a escrutinio traer a Lord público. Molécula. No, vamos. Mira, yo tengo una ¿Qué es? extraordinaria relación con la fuente política, con los reporteros. Me parece que hay que darle la atención debida. Me han acompañado durante todos estos años que me he dedicado a la política, y hoy, permíteme decirlo así, que somos una fuente de información. Quiero darles trabajo, quiero darles la nota, quiero que regresen a sus medios, con sus editores, a decirle: fíjate que Ricardo Moreno dijo esto y hay que meterlo, porque tú lo sabes, Marco, el reportero de a pie muchas veces vive de la nota publicada, y entonces hay que también generar Y yo creo economía para que ellos. ha generado muy buenos resultados estas mañaneras. Sí, yo creo Genera que buenos resultados. Te enteras de cosas que quizás no te podían llegar a tu escritorio. de algunos detalles, de algunos filones de la administración, más que de la política, sino de la administración, que muchas veces no se conocen y que ayudan a que la gente comprenda mejor las políticas públicas. Yo creo que es una enorme posibilidad, una enorme oportunidad que las mañaneras brindan, de que la gente vaya teniendo más información y también información de calidad. Pues, señor presidente, nos quedamos con las mañaneras. Con mucho Irte a gusto, acompañar. y no sé si a los 80, a los 100 o a los 120 días, en el momento que sea oportuno, estaremos aquí contigo. O algún tema interesante que quieras destacar. Mi compromiso de estar aquí es ineludible, lo hago, lo refrendo, voy a dedicarle tiempo, porque son ustedes los medios de comunicación, y lo dije ahora en el discurso de toma de protesta. Yo no los veo como una relación ríspida que muchas veces los políticos le temen a los medios de comunicación. Yo lo veo como la oportunidad para que se establezca un vínculo de comunicación entre el gobierno y la gente. Yo no rehúyo el debate público, al contrario, me fortalece. El debate público me enriquece, me informa. También el que me dejen a veces callado. Eres entrón, es tu perfil. Sí. Así te formaste, como dijiste. Con argumentos. Yo siempre he pedido eso. Mira, lo único que pido, siempre que tengo la oportunidad de tener un debate público, es que evitemos los adjetivos calificativos, que nos dediquemos a lo sustantivo, a los argumentos, y con eso crecemos todos, como personas, como sociedades. Eso nos hace más ricos, a la política le enriquece muchísimo, Muy bien, más allá de la diatriba. ¿Algún mensaje? A las y los toluqueños,
mi agradecimiento eterno por esta oportunidad que hoy se me brinda. Espero poder refrendar en los próximos 3 años esa confianza. Espero refrendar este cariño que me han demostrado en los últimos años. Deseo de todo corazón que tengan una extraordinaria Navidad, una muy feliz Navidad. Deseo que el 2025, a pesar de todos los pronósticos a veces negativos que se hacen sobre la economía, que se hacen sobre la relación bilateral con Estados Unidos, etcétera, no influyan tanto en nuestra felicidad, que seamos felices, y feliz quiere decir estar bien con nosotros mismos, estar bien con los nuestros, vivir intensamente la vida, que es corta, y aprovechémosla para tener buenas relaciones humanas. Los abrazo con cariño. Estimado auditorio, este punto de encuentro, yo igual aprovecho, me sumo al mensaje de nuestro querido presidente municipal, deseándoles unas fiestas decembrinas en compañía de su familia, que tengan salud, sobre todo eso, que tengan salud y que se cumplan sus metas. Una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Nos vemos aquí en la segunda quincena del mes de enero, estimado auditorio, punto de encuentro. Muy buenas tardes.